Bueno, en esta época, Albino, me gusta decir a mí que comienza la temporada alta de trabajo en la legislatura. No solamente porque por ahí hay más actividad, más intensidad, sino por lo que se empieza a jugar. Estamos hablando del presupuesto y el debate del presupuesto, que es ni más ni menos que, digamos, una especie de, digamos, de hoja de ruta de gobierno para todo el año que viene. Claro, efectivamente, y siempre genera polémica, ¿no? Porque además el presupuesto se ha transformado en el último, en realidad creo yo desde casi siempre, como una moneda de cambio, sobre todo con la oposición. Claro. De hecho, hoy mismo se celebró una reunión de intendentes del Frente para la Victoria, 50 intendentes del Frente para la Victoria, que por ahí están divididos en términos estrictamente políticos y de representación, pero que por lo menos al momento de discutir los números dicen, bueno, siempre resulta ser más interesante que vayamos con una propuesta consensuada entre 50 claro, que discutida entre 5 o 6, o 7 u 8 o 10, qué sé yo, que son los que integran los diferentes grupos en los que se ha dividido el Frente para la Victoria post derrota electoral. Pero bueno, vamos a hablar con un hombre de la legislatura que sabe muchísimo de números, es uno de los que más sabe en la legislatura de números, que ha manejado presupuestos en la provincia de Buenos Aires, así que conoce cada vericueto del presupuesto, y que tiene la difícil tarea de reunir consenso. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Jorge Sargini. Jorge, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes. Te vamos a hacer varias preguntas acerca del presupuesto y sobre todo algunas dudas que surgen, u objeciones que surgen de la oposición y demás, pero primero me gustaría, si es que tuviste la posibilidad de ver el presupuesto, nada, alguna reflexión tuya acerca de cómo lo ves, o alguna objeción, si es que la tenés, o algo para destacar. Una primera síntesis, yo diría, todo sigue como entonces. Presupuesto 16, el de este año, en términos generales, ha tenido la inercia de lo que venía, y el del 17 tiene mucho de esa inercia. ¿La inercia de lo que venía? Sí, se habló todo el tiempo que la provincia prácticamente estaba un poco menos que paralizada, parada y quebrada. Digo, ¿eso refleja el presupuesto? Sí, mantiene los niveles de déficit, y el cambio más profundo que se ve es la forma de financiamiento. La provincia, como la nación, no accedía a mercados internacionales de capitales, se financiaba con emisión de deuda de corto plazo en el mercado local y con transferencia del gobierno nacional, y ahora se financia más accediendo al mercado de capitales, pero el nivel de déficit es muy parecido y no hay cambios profundos en la estructura del presupuesto. O sea, el presupuesto tiene dos formas de ser mirado. De una visión macro, que uno ve ahí la orientación de la política fiscal, y desde una visión micro, que es a quién se le cobra y a dónde van los recursos. Ni en una ni en otro aspecto hay grandes cambios, con lo cual, si se cumpliera este presupuesto por el 2017, uno podría ya estar diciendo el gobierno consume la mitad de su tiempo sin haber generado cambios notorios en términos de asignación de recursos. ¿Qué cambios, digamos, en esta perspectiva, en esta mirada, qué modificaciones de las estructurales se podrían establecer? Porque hemos dicho ya y hemos hablado incluso con usted que la provincia ya no soporta más presión impositiva Exactamente, de pero este propio presupuesto la aumenta. Claro. ¿Cuáles serían los cambios? ¿Cómo se podría ir? Efectivamente, digamos, ¿cómo congenian la postura que ha sido firme del Frente Renovador, que es el espacio, digamos, que usted representa en la legislatura, en el sentido de que no hay margen para ningún tipo de nueva presión impositiva, con el hecho de que ya se asegura de que va a haber una suerte de reformulación en la ley de reforma fiscal en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, que habla de un promedio de 35-38% de suba de impuestos en inmobiliario, los inmobiliarios. Es una contradicción, digamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el gobierno tenga el instrumento esencial para su gestión, que es el presupuesto, pero también tenemos la responsabilidad de, por lo menos, de preguntar y que nos expliquen. Está empezando la ronda de ministros, yo no concurro, yo tengo que generar un poco, como vos lo señalabas en un inicio, las condiciones para que después que pasen los ministros, ir generando las condiciones para que el debate se pueda dar. Si bien el presupuesto entró en la Cámara de Senadores, se van a hacer todas las reuniones de manera bicameral para que cuando se llegue a un acuerdo, en el momento que se llegue, y si es que se llegue, yo espero que sí,
ya después se traten las dos cámaras y no juegue una cámara como cámara revisora y Claro. vuelva para atrás. Ahora, ¿cómo congeniar esto? Es complejo. Yo lo digo en 3 números que la gente entiende con mucha facilidad. El presupuesto prevé una inflación para el año que viene del 17%. Prevé un aumento salarial del 17% y prevé un aumento de impuestos del 36%. El impuesto, difícil explicar esto. según la inflación pasada, y el aumento salarial es según la inflación que ellos creen, que proyectan que puede llegar a ocurrir. Esto es difícil Sí, explicarlo. a priori da la sensación, digamos, que la provincia está planificando una suba salarial del 17%, pero aumenta los impuestos el doble. Ahora, Un poquito más del doble. un poquito más del doble. Pero la pregunta es la siguiente, Jorge. ¿Efectivamente hay mucha presión impositiva en la provincia de Buenos Aires o hay que animarse a dar una discusión en serio acerca del nivel de regresividad que tiene la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires? Y en ese caso, ¿por qué no discutir dónde la vamos a buscar? Bueno, Y si son no las subimos... son las dos cosas. La presión es alta, es muy alta. Este desfinanciamiento estructural que la provincia tiene por el tratamiento discriminatorio que el gobierno nacional hace con el reparto de la renta federal y que es histórico, le implica, entre otras cosas, tener una presión tributaria más alta que otras provincias. Dicho esto, uno puede tener la misma presión tributaria eligiendo de una u otra manera a quién se le cobra. Este año el gobierno amenazó de imprimirle algún grado de justicia a esa presión tributaria buscando cobrar más impuestos al juego. Por ejemplo, sí. Había previsto un aumento, por lo menos así lo había hasta anunciado el propio gobierno, un aumento de 7 puntos, se habla de 7, 8 puntos, ingresos brutos a los bingos, por ejemplo. 1.200 millones de pesos tenían previsto recaudar y quedó en nada. Eso se bajó, no lo prevé el presupuesto. Mientras tanto... Ahora, ¿nadie del gobierno les explicó a ustedes por qué se bajó? Porque siempre en el juego existen algunas especulaciones. Están empezando y sobre todo... los ministros, sí. No tengo duda que va a ser una de las preguntas que se le va a hacer. Mientras tanto, esto es técnico, pero las pymes lo entienden, como no se eleva el piso mínimo de facturación de las pymes para entrar en una escala más alta de alícuota de ingresos brutos, casi toda por un fenómeno de inflación, aumentan la facturación, dejan de pagar el 3, empiezan a pagar el 5. Entonces se carga más a las pymes. Le pasa incluso y no se deja y no se cobra el juego. Los monotributistas, claro, que tampoco han los modificado. Eso ha pasado en los impuestos nacionales. Claro, ese fenómeno que pasa en los impuestos nacionales y que pasa en ganancias cuando no se modifican los mínimos o las alícuotas o las escalas, bueno, pasa con ingresos brutos en la provincia. Ahora, se le va a cobrar más a las pymes. Y no se va a ir a cobrar al juego. Yo sé que estructuralmente los grandes números no se modifican solo con estos retoques, pero son retoques, son cambios que empiezan a dar señal de que algo empieza a cambiar. Cuando yo digo es inercial, es porque estas cosas que se podrían cambiar no se cambian. Sargini, por lo general el Frente Renovador se ha acostumbrado, en este año que está, digamos, en el gobierno del macrismo, tanto a nivel nacional como provincial, a apoyar un apoyo estratégico de las leyes principales, pero siempre tratando de incorporarle o imprimirle algún sello propio. Digamos, si hoy usted le dicen que viene más y le dice, mire, Jorge, dígame qué le tenemos que poner a este presupuesto para poder aprobarlo, qué cosas usted podría, dentro de lo que es, digamos, respetando que es un presupuesto que tiene un gobierno que tiene su derecho de hacerlo como le parezca, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el cambio? Este sería un cambio. O sea, sería un cambio. Por ejemplo, indudablemente ajustaría los mínimos, si vamos a hablar de la ley impositiva, ajustaría los mínimos para que las pymes no empiecen a tributar una alícuota mayor y no tendría duda en cobrarle 7, 8, 10 puntos más. A los vinqueros. Exactamente, con lo cual ahí recuperaríamos 1.200 o 1.400 si le pudiéramos poner el 10%, 1.500 millones de pesos. Ese es un cambio que no tengo ninguna duda que lo propondría. Lo van a proponer. Y yo imagino que yo no me quiero anticipar porque no es esa mi tarea, pero estoy seguro que nuestro bloque y también otros bloques que ya han anticipado
van a pedir esto. Bueno, por ahí fue alguna carta de intercambio que ha guardado el gobierno, porque si efectivamente para cederle al Frente Renovador, decís vos, bueno, pero mira que va a ir más y va a decir, esto lo saqué yo. Si en algún momento, pero si en algún momento se especuló con la posibilidad cierta de avanzar en términos de la reforma impositiva, con ir a buscarla al juego en la provincia de Buenos Aires, y después eso de buenas a primeras desapareció, sin ningún nivel de explicación. Sí, el gobierno tiene esa generosidad política y como consecuencia de ella hacemos más justo el sistema tributario, bienvenido sea. Ahora, Jorge, ¿y qué pasa con el tema? Porque vos decías recién, inercia, más de lo mismo, la única diferencia que antes se financiaba por ahí colocando algunos bonos en el mercado interno y en el gobierno nacional a través de la famosa maquinita y todo ese tipo de cuestiones, y ahora con el endeudamiento, porque la verdad es que, por lo menos para los que hemos venido siguiendo lo que ha sido el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo, da medio como cosita ver el nivel de endeudamiento de la gestión de Vidal en el presupuesto de este año y el que ha reclamado para el próximo. Sí, yo creo que pensado en perspectiva, lo que hoy no es un problema como stock de deuda, la velocidad con la que ha empezado a crecer 2016, 2017 ya nos pone un interrogante fuerte en el 2018, si no hay un cambio serio que lleve a un achicamiento notorio, drástico diría yo, del déficit, el 2018 va a tener dificultades ya para conseguir el financiamiento, porque los que no queremos parecernos a los ortodoxos del mercado buscamos atajos hay veces, pero el mercado existe y el mercado pone límites y no presta. Ahora pareciera que está muy dulce, ¿no? Porque sí, aparece en estos financiamientos a largo plazo en pesos. Pero las dulzuras esas no son eternas. Te aprovecho para confrontar algún argumento que yo lo he escuchado. De hecho, creo que en este mismo programa, charlando con nosotros, la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, que se suponía, por lo menos eso dijo en su momento Daniel Scioli, habría de ser la ministra de Economía de la Nación en el caso de que le hubiese tocado ganar en la última elección. Ella nos decía, y era el argumento, y se lo he escuchado a muchos ciolistas, y hemos hablado en más de alguna oportunidad contigo acerca del nivel de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que el acceso al crédito por parte de la provincia de Buenos Aires y también de parte del gobierno nacional tira la miércoles, por llamarlo de alguna manera, el argumento de la pesada herencia, porque nadie le presta a alguien que esté quebrado. Es que la provincia, y esto también lo hemos dicho, la provincia no ha tenido, no tiene un nivel de deuda que todavía no sea, que no permita acceder a los mercados. El tema es la proyección. Sí. ¿Qué estaba? ¿8 o 10% del PBI más o menos en la gestión anterior? Sí. En la provincia yo soy partidario a medirlo más bien con la capacidad de repago que lo miden los recursos y no tanto relacionarla como el PBI, como es un indicador en el nivel nacional. Lo que pasa es la proyección, y si se continúa con este nivel de déficit, las dificultades van a llegar para el financiamiento. Traducido al lenguaje popular, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿qué pasaría en la casa? Primero hay que ver por qué la provincia no tiene un nivel de deuda importante y por qué el gobierno anterior siempre decía no estamos desendeudando. Y lo hemos charlado acá. El desendeudamiento del gobierno anterior era que el gobierno nacional, que era el principal, sigue siendo el principal acreedor de la provincia, le condonaba deuda. Claro. Bueno, si a uno le condona deuda, no hay que salir a buscarla por otro lado. La deuda se achica, digamos, claro. No es que la pagaba ni dejaba de pedir. La pregunta que uno se debería hacer, como en cualquier familia, si yo tengo déficit, ¿cómo hago para achicar la deuda? Solo Jorge, si me la condonan. También es cierto que la máxima colocación de bonos o la máxima emisión que hizo la provincia de Buenos Aires, hasta donde yo recuerdo durante la gestión Scioli, fue de $1.000 millones y en aquel momento se hablaba como una barbaridad, y este año este gobierno fue de $3.000 millones. Hubo una etapa donde había condonación de deuda,
donde había emisión para financiar, donde había acceso solo al mercado interno. Ahora la condonación de deuda no es tal y el financiamiento es yendo a los mercados internacionales. Los mercados internacionales, con este nuevo clima de la Argentina, con esta reapertura después de haber cerrado con los holdouts, se abrió para el país, se abrió para el país. Con este nivel de stock de deuda para la provincia, ¿todavía le prestan? Sí, todavía le prestan. ¿Es un problema visto en perspectiva? Y yo me animo a poner la perspectiva ya en el presupuesto 2018. Sí, empieza a ser un problema. ¿Porque ya no nos van a prestar más? Porque, claro, no te prestan hasta el infinito en algún momento. Ahora, ¿la provincia pide prestado para pagar deuda? Como ocurría La antes. provincia pide Sí. prestado, entre otras cosas, para pagar deuda. Por lo menos los servicios y los vencimientos y las amortizaciones Sí. que este año... Eso no es privativo de este gobierno, lo hacía el gobierno anterior también. Sí, ese tiene que ver con el desequilibrio de la provincia y que, insisto, pedirle a este gobierno, como tantas otras cosas, soluciones tan rápido a problemas de tan larga data, sería injusto, pero si ya tenemos un año para jugar casi ejecutado y un año para proyectar según lo presupuestado, sí creo que estamos en condiciones de decirle, con 2 años, que es la mitad del mandato, sería bueno tener algunas señales que algunas cuestiones empiezan a resolverse. Y esto es válido también para el gobierno nacional. El tema fiscal en el gobierno nacional está en los niveles deficitarios que este gobierno lo recibió. O más. A riesgo de que... Sí. El fin de crezca. semana leía que ha crecido. Sí, de este manera año creció. enormemente, digamos. Si le creemos que el presupuesto va a ser ejecutado, lo va a volver a los niveles que recibió el 2015. Hay que ver si esto es así y no sigue todavía creciendo. Sargini, usted está por cumplir un año de un esquema político e institucional como presidente de la Cámara de Diputados que no era muy habitual acá en nuestra provincia. Como representante de una de las fuerzas principales de la oposición, preside la Cámara de Diputados. Lo fue durante el gobierno de la Alianza, me parece. No, En realidad la Alianza, Sí, digamos, fue el periodo, sí. el de la Alianza fue el periodo en el 97, cuando nosotros perdimos la elección. La Alianza tuvo mayoría en la Cámara porque se constituye la alianza grande dentro de la Cámara con el radicalismo preexistente. Pero ahí hay una y reformulación ahí, de presidencia rotativa. Sí, un tiempo, y ahí, un año cada pero uno, digamos, todos lo que se parece ahora en aquel momento es que la presidencia de la Cámara no era del partido del gobierno, pero el presidente de la Cámara tenía mayoría. Claro. Acá esta es la primera vez que a él de una minoría. A Sargini lo elige no porque tenga todos los votos del Frente Renovador, sino porque hay un acuerdo. Pero la pregunta... además claramente integraban un acuerdo político que fue el Frente Electoral en aquella oportunidad, a diferencia de lo que pasó ahora, que es un acuerdo, un acuerdo de gobernabilidad, digamos, parlamentario, de gestión. Claro, porque eso ocurre también en algunos consejos deliberantes, donde el intendente no tiene mayoría y preside el consejo deliberante un fuerza de la oposición. Hay que observar las posiciones de las distintas fuerzas políticas en ese momento. Nosotros en ese momento, de terminada la elección y habiéndose expresado el pueblo, asumimos un fuerte compromiso con la gobernabilidad, que hoy hay otros sectores que en muy buena hora del Frente para la Victoria están asumiendo ese compromiso de gobernabilidad, que no fue la posición inicial cuando se constituyeron las autoridades de la Cámara. Toda esa introducción era para preguntarle... ¿qué balance hace de esta experiencia casi inédita? Si pudo cumplir con las propuestas que se impuso en su momento, que eran bastantes y algunas de ellas exigentes, y cómo va a seguir esto. Yo hago un balance positivo, toda vez que pudimos dar respuesta a esa hoja de ruta que marcó la gobernadora en un inicio: presupuesto, endeudamiento y 3 emergencias, 4 en realidad: seguridad penitenciaria, infraestructura y administrativa. Pudimos sacar esas leyes, independientemente inclusive de la posición que nuestro bloque con esas leyes presentaba, dudas respecto de algunas, pero era la hoja de ruta de quien había elegido el gobierno para gobernar, y nosotros en nuestro compromiso con la gobernabilidad las acompañamos. Y además pudimos tratar y encontrar también consensos para otras leyes que formaban parte de nuestra agenda: reforma política, la reelección indefinida de intendentes, paridad de género, 50-50. Inclusive de otras fuerzas de oposición, que de eso se trata, una Cámara de Minorías que busca consenso. O sea, yo desde ese punto de vista
entiendo que hemos cumplido. Y además, diría, casi todos los proyectos de leyes que fueron abordados por esta necesidad de la búsqueda de consensos, a mi entender, casi todas las leyes salieron mejor. La ley de presupuesto salió mejor que como entró, porque pedían mucho más endeudamiento, le dimos menos, y terminado el año para los municipios. Y terminado el año demuestra que no hacía falta tanto. Se hizo una transferencia para los municipios para obra, que si uno analiza este año, la muy poca obra que se hizo por ese fondo. Claro. Entonces, a mi criterio, todas las leyes salieron mejores que cuando no hay debate y el Congreso y la legislatura actúa como una escribanía. Ahora, ¿cómo sigue? Yo estoy ahí por un consenso político. Ese consenso político termina, me voy en el mismo momento que ese consenso termina. Jorge, la última con relación al presupuesto, porque me da la sensación de que este gobierno, la gestión de Vidal, está obsesionado por la obra pública. No está mal, creo yo, porque al fin y al cabo la provincia efectivamente está paralizada en obra pública y hace falta, pero uno analiza estadísticamente en comparación con el nivel de impacto que tuvo o que tuvieron en materia presupuestaria algunas áreas sensibles de servicios básicos como son la salud, la educación y la seguridad, y comparado con el presupuesto total, en el actual presupuesto han perdido algún punto de injerencia. Sí. ¿Eso también genera algún nivel de conflictividad? Sí. Ante la pregunta anterior, la junto con esta, de qué cosas cambiaría. Bueno, en materia tributaria dije, y en materia de asignación del gasto parece mentira que la principal demanda de la sociedad y del propio gobierno como compromiso están en materia de seguridad y que la proporción de gasto en seguridad baje. Esto es difícil de entender. Difícil de entender. Sí. Baja también en educación, baja en salud. Y el crecimiento en infraestructura, si yo miro la ejecución del año 2016, me animo a decir que es una cosa más que se parece a la historia. Se presupuesta mucho y después se ejecuta poco y la variable de ajuste también este año también fue. Y la variable de ajuste termina siendo infraestructura. Sí, este año también fue, porque independientemente de que el cierre no lo tenemos porque el gobierno solo ha publicado el primer semestre, en el primer semestre solo ejecutó en 6 meses, mitad del año ejecutó solo el 12% de la totalidad del presupuesto. Está claro que el 88% no lo puede ejecutar en el segundo semestre, con lo cual nuevamente se presupuesta un nivel de obra pública que después no se ejecuta y termina siendo la variable de ajuste para ir cubriendo los agujeros que no se previeron en otras áreas. Jorge Sarguini, presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del Frente Renovador, muchísimas gracias por venir, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos. Vamos a hablar de algunas cuestiones, por ejemplo, los juicios a los magistrados en la provincia de Buenos Aires, un tema siempre sensible y algunos bastante resonantes por estas horas. Y el sistema previsional. Un poco, exactamente, del IPS, la Caja de Previsión Social de los jubilados en la provincia de Buenos Aires, algunas reformulaciones y algunas cosas interesantes como para compartir con ustedes en un ratito después de una pausa.